Unos transeúntes paseaban por el centro de Houston, Texas, cuando notaron algo extraño. Un agente de policía estaba tendido en la calle con su caballo mirando al suelo. La gente no tenía ni idea de lo desgarradora que era su historia. Todo empezó 6 años antes en el Departamento de Policía de Houston, Estados Unidos. El oficial de Herrera John era uno de los policías. Tuvo la suerte de no tener que patrullar solo. En cambio, tenía a su lado a una hermosa compañera llamada Charlotte, un caballo. Cuando John vio el caballo por primera vez, fue amor a primera vista. El policía apenas podía creer su suerte de poder patrullar las calles en una yegua tan hermosa y majestuosa. Los dos formaban un equipo bien ensayado y lo superaron todo juntos. Desde misiones salvajes hasta saludar a los niños, a los que les encantaba acariciar al animal en el hocico. Charlotte empezó a trabajar en la policía de Houston cuando tenía 2 años. Y aunque era bastante joven cuando empezó a trabajar, Charlotte parecía tener un talento innato y superó todas las pruebas con nota. Le encantó el papel de caballo policía y no podría estar más contenta. Lo mismo le ocurrió a John. Para él, se había hecho realidad un sueño de la infancia y acudía todos los días al trabajo con una gran sonrisa en la cara. Durante 4 años, el dúo formado por el caballo y el policía trabajaron juntos. A veces hacían travesuras, como aquel día en que fueron a saludar a la oficina de sus colegas. Desgraciadamente, unos años más tarde, todo daría un vuelco. Era el 3 de diciembre de 2015 y el agente John y su caballo Charlotte tenían asignadas sus tareas habituales de patrullar las calles para asegurarse de que el público estaba bien y ayudar cuando se les necesitaba. Al principio empezó como cualquier patrulla normal. Los dos pasean por las tranquilas callejuelas y miran a su alrededor para ver qué ocurre. Pero entonces la situación iba a cambiar bruscamente. Cuando Charlotte y John se encontraban en una calle muy transitada, el caballo, que entonces tenía 6 años, se sobresaltó. Normalmente siempre estaba muy tranquila, pero los coches que la adelantaban a gran velocidad seguían asustándola. Empezó a caminar nerviosa. El agente John intentó calmar a la yegua y volver a controlarla. Pero, por desgracia, el caballo estaba demasiado asustado para hacerle caso. Al final, el policía perdió el control del animal. El caballo le tiró de la silla y se cruzó con el tráfico. En una serie de acontecimientos increíblemente desafortunados, Charlotte se cruzó en el camino de un camión de cemento que venía en dirección contraria. El camionero no pudo frenar a tiempo y colisionó con el aterrorizado animal. Charlotte estaba en el suelo en cuestión de segundos. John, que había presenciado todo el incidente, corrió rápidamente hacia su caballo para ver si estaba bien. Por desgracia, había resultado herido. A pesar de las heridas que el propio John había sufrido al ser arrojado del caballo, se negó a apartarse del lado de su compañero. Se tumbó a su lado y acunó su cabeza entre los brazos. Mientras tanto, le susurraba palabras suaves para calmar al caballo. Luego pidió a un transeúnte que llamara inmediatamente a un veterinario. Su caballo respiraba con dificultad y no parecía capaz de levantarse por sus propios medios. Esto preocupó mucho a la gente. Cuando llegó el veterinario, examinó el estado del caballo. Durante todo el tiempo que el veterinario estuvo examinando al animal, John se quedó con Charlotte y la consoló lo mejor que pudo. Siguió acariciándole la cabeza y temiendo por su vida. Por desgracia, el veterinario no tenía buenas noticias. Resultó que el impacto había herido gravemente la pata trasera de Charlotte. Estaba roto y no funcionaba. La única forma de liberar al caballo de su trágica situación era practicarle la eutanasia in situ. Con el corazón destrozado, John finalmente aceptó que era lo mejor que podía hacer. Abrazó a Charlotte con fuerza y la tuvo en sus brazos todo el tiempo hasta que se durmió. Entonces el policía ya no pudo contener las lágrimas. Los transeúntes que habían presenciado todo el acontecimiento también luchaban con sus emociones. En los días siguientes a la muerte del caballo, el Departamento de Policía de Houston publicó un post en Facebook en el que decía que con gran pesar anunciaba la muerte de Charlotte, un caballo de la HPD. Ha servido a los ciudadanos de Houston durante 4 años y muchos la echarán de menos. Si esta historia te ha conmovido, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Una historia igualmente conmovedora es la de un caballo que empezó a pisar el ataúd de su dueño. Haga clic aquí para leer la historia completa.